Vale, ya estamos en vivo. Entonces voy a comenzar. Bueno, hola a todas y bienvenidas a la tercera mesa de conspiraciones en contra de la reconstrucción de un mundo. Gracias a las personas que nos están viendo por tercera vez, pero también a las nuevas espectadoras. Recuerden que si quieren ver los videos de la primera y la segunda mesa están en nuestra página de Facebook. Y quisiera comenzar agradeciendo a los y las invitadas por aceptar participar en este evento, al grupo de colombianos en Berkeley por el apoyo, al CLAS o Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California, Berkeley por el patrocinio, y por supuesto a las organizadoras y productoras de este evento, Luna, Lisette, Rafa, José y Jorge. Ahora sí me presento, mi nombre es Valeria, yo hago parte de las organizadoras y en este momento me encuentro realizando un doctorado en biología en la Universidad de California, Berkeley. ¿De dónde nació esta iniciativa? A partir del aislamiento que casi todos estamos viviendo hace más de 3 meses, el CLAS abrió convocatorias para financiar webinars. Entonces yo busqué a una amiga que sabía que iba a conspirar conmigo, Luna Costa, para movilizar estos recursos y hablar sobre proyectos del sur global. Pero en especial proyectos que nos cuestionen sobre la idea de querer volver a una normalidad que no es incluyente, una normalidad que es y que sigue siendo el problema. Desde una perspectiva ambiental, la sociedad prepandémica estaba lejos de ser justa y pensada para la vida. Cuando se trata de cómo se consumen los recursos naturales, hay suficiente evidencia para argumentar que el presente no es ideal y que el futuro parece desalentador. Como bióloga y parte de la comunidad, soy consciente de que estamos avanzando hacia un futuro en permanente crisis. Por lo tanto, sé que el cambio es crucial para el mundo. Así que aquí invito a las científicas y a los científicos a contribuir con ideas, acciones, opiniones, posibles soluciones en este panorama desalentador que representa un retorno a la normalidad. Pero sobre todo las invito a organizarse y a unirse a la movilización social. En estos días un compañero de la comunidad negra aquí en Estados Unidos me decía, hemos hecho más en unas semanas de movilización social que en años de reformas. La ciencia debe ser fuente de esperanza desde la democracia y la justicia, y los científicos y científicas debemos ver la movilización y la organización social como fuente primaria para esta transformación urgente. Para terminar, creo que este webinar nos recuerda que no hay nada más bonito y esperanzador que conspirar, es sentirnos acompañadas en nuestro dolor y en nuestra construcción de mundos, es donde reclamamos nuestra vida como una vida posible. Y ahora sí las dejo con Luna, que les presentará más en detalle la mesa. Luni, tienes el micrófono apagado. Perdón. Gracias, Vale, por la presentación de siempre y por abrir con nosotras la invitación y gestionar la posibilidad de tener recursos para hacer este encuentro. Conspiraciones contra la reconstrucción de un mundo ha sido pensada por un grupo de 5 artistas e investigadoras latinoamericanas en la diáspora, que entre trabajo visible e invisible nos repartimos entre Barcelona y Nueva York. Rafael, Jorge, José, Liz y yo, con la necesidad común de pensar contra la reconstrucción del mundo que se nos plantea como la nueva normalidad y a la cual no queremos volver. Antes de que aterrizara en el presente la bomba de horizontes e incertidumbres pandémicas, el 2019 venía siendo el año de los estallidos en Abya Yala. Gritamos Chile despertó, Colombia despertó, Haití, Ecuador, Bolivia, Dominicana. Se generaron metodologías distintas de salir a la calle, se armaron primeras líneas de ciudadanas autoconvocadas, en lugares como Chile se derribaron y se rayaron monumentos de colonos y fascistas, nadie seguía a nadie, se siguieron consignas como hasta que la dignidad se haga costumbre, nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Ante estos estallidos vimos también el recrudecimiento de la represión policial, vimos de nuevo personas gritando sus números de documento al ser arrestadas para poder ser buscadas y así el pueblo cuidar del pueblo. La pandemia frenó abruptamente estos movimientos en su pico álgido. A contrapelo de nuestros líderes incompetentes, en América Latina nos autoimpusimos la cuarentena como forma de impedir que la maquinaria capitalista, una vez más, midiese nuestra vida en cifras. En este momento, los movimientos antidemocráticos
el fascismo, el racismo, la xenofobia se aprovechan para acelerar su agenda de ocupación de tierras indígenas, quilombolas, palenques, para la destrucción del medio ambiente y de culturas enteras, continuando el genocidio de la población originaria, negra y periférica, que empezó hace 500 años y que sigue vigente. Actualmente el dilema al que como latinoamericanos nos enfrentamos parece ser ¿qué es más vital? Si quedarse en casa e impedir la expansión del virus o ocupar las calles y alzar la voz contra la expansión del fascismo. Ayer en Brasil, la Coalición Negra por los Derechos publicó un manifiesto titulado en cuanto haya racismo, no habrá democracia. Esta crisis desenmascaró lo que ya sabíamos, principalmente quienes lo sienten en la piel. Nuestros cuerpos no son iguales. Partiendo de la base de que los diferentes cuerpos tienen acceso o no a diferentes privilegios, como la posibilidad de quedarse en casa, de tener una casa, de cuidarse en caso de estar enfermo, nos parece importante preguntarnos cómo organizarnos en torno a nuestras pautas comunes. Como latinoamericanos, es nuestro deber derrumbar las fronteras de los estados nacionales heredadas del orden colonial y reconocernos como iguales dentro de nuestro territorio, aprender de nuestros pasados históricos, compartidos y no. Caminar por nuestra América y reconocer nuestra geografía y nuestra historia es atravesarnos por historias de lucha y de resistencia. El colono sí conoce nuestra geografía, homogeniza nuestra historia y nuestra cultura, nos convierte en suelo para explotación incesante de productos. Mientras hablo, aterrizan en Colombia las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y proyectos como el IRSA se plantean en reconstruir nuestra cartografía entera para seguir surtiendo las necesidades de los primeros mundos, de este mundo que se nos propone como el mundo de lo normal. Como esta es nuestra última mesa de ponencias, ya que la siguiente es una asamblea abierta con otra metodología, aprovecho también esta instancia para visibilizar el trabajo de mis compañeras con las que estamos haciendo este evento, no solo dentro del evento, sino dentro de su carrera profesional. Considero que las trabajadoras de la cultura debemos apoyarnos, visibilizarnos, hacer alianzas y que pensar y favorecer el pensamiento crítico juntas es una herramienta que tenemos a la mano para desfavorecer el pensamiento productivista y mercantilizante de las instituciones hegemónicas que viven a costa nuestra y que deciden quién se ve, quién no, qué discursos son y qué discursos no son válidos. Aprovecho también para hacer un llamado al cruce monstruoso entre campos de conocimiento, así como menciona Valeria y nos abre camino a pensar desde su espacio en la ciencia. Llamo a sociólogas, científicas, economistas, artistas, cineastas, astrónomas, médicas, etcétera, a que inventemos lenguajes comunes para compartir y ampliar juntas mundos y horizontes. En estas alianzas insólitas podemos construir barricadas y fabricar mundos, pero solo juntas. Gracias a nuestras ponentes de hoy, gracias a las personas que se unen a participar, a ver desde el live o en diferido nuestra mesa de hoy titulada Todo lo que no pudimos quemar y todo el fuego que nos espera, movimientos sociales y pandemias, en portuñol nuevamente, haciendo este experimento de manchar todo lo que no sea posible estas lenguas colonas, y seguimos en este ejercicio que sabemos incompleto de quemarlo todo hasta que la dignidad se haga costumbre. Le doy la palabra a Liz. Gracias, Luna. Bueno, primero que todo quiero agradecer a mis compañeros que han organizado esta plataforma para que podamos hablar de estas estructuras opresoras que intentamos quemar antes de los toques de queda y el confinamiento, que como siempre afecta con fuerza a los más vulnerables, siendo las tasas más altas de muerte, les negres y racializadas. Esto en Estados Unidos. En nuestros países de origen, por cuestiones políticas, porque no es bueno aclarar que la mayoría de los pacientes que mueren del virus son pobres, no pasan estos datos, por lo menos no con tanto detalle. El establecimiento lucha día a día para terminar con nuestras causas, apagar nuestras llamas, nos desarma con la exclusión, con la carencia y con la promoción de la ignorancia. Pero hoy tengo el placer de presentar a personas que dentro de su agenda se han dispuesto a luchar por los derechos que el establecimiento ha querido robarnos. Como mujer negra nacida en una isla, sé lo que es estar excluida y que un gobierno racista y explotador quiera mantenernos en desconocimiento de la riqueza de nuestra herencia negra, para así lucrarse con la ignorancia del mainstream.
La semana pasada, caminando entre personas negras en una marcha por la brutalidad policial, las lágrimas brotaron como un río contenido por 500 años de explotación, asesinato y esclavitud. Desde los años 60 venimos luchando por los mismos derechos, por tener igualdad de oportunidades, derecho a lo básico, a la educación, techo y comida, en fin, vivir con esa dignidad de la que tanto habla el colono. Entre esa marcha junto a mis hermanos negros, me di cuenta que los blancos nunca marchan para que no le pateen al hijo en el suelo unos policías, o que les den un tiro solo porque alguien sospecha que son delincuentes. Que este dolor es incomprensible para ellos. Y como no es una experiencia encarnada, no resulta importante. No es sexy tener que reparar lo que dañaste o devolver lo que robaste. Y ahora, sin más preámbulos, quiero presentar a Matías, que sería nuestro primer invitado. Gracias, Matías. Te dejamos la palabra. Ahora sí, muchas gracias. Voy a partir agradeciendo más que cerrando con los agradecimientos, porque creo que quienes nos dedicamos a la cultura queremos o esperamos pensar en colectivo y para el colectivo. Por lo tanto, a los organizadores, Luna, Jorge, José, Rafael, Valeria, Lisette, muchas gracias. A Valentina y Valentina Gutiérrez y Apshini Erení, quienes comparten mis reflexiones este último tiempo, y a Benjamín Ursúa, Amanda Hansen, artistas quienes también comparten las reflexiones a propósito de lo que ocurrió el año pasado en Santiago, en Bogotá y en distintos lugares de América Latina, y a las artistas con las que voy a trabajar ahora, que son no solo casos ejemplares, sino que nos permiten productivizar un poco la reflexión respecto a el devenir de nuestros símbolos nacionales, que cuestionan a su vez la nación, la sociedad y también a todos los grupos excluidos. Me refiero a Jessica Briceño, una artista caraqueña, y Doris Salcedo, bogotana de inmensa reputación internacional. Bueno, un poco el estado de la situación. Me voy a poner un cronómetro porque suelo pasarme del tiempo. El estado de la situación es el siguiente. A final del año pasado, en diversos lugares de América Latina donde hubo alzamientos populares, los símbolos erigidos en los monumentos empezaron a colapsar con afrentas que, según los medios hegemónicos, eran afrentas al orden público y al civismo. Sin embargo, yo veo en mi lugar bueno, investigador y curador, zonas de purga a partir de las estatuas y de la relación que tenemos con la ciudad y con esos monumentos emplazados allí. El 18 de octubre del año pasado, en Santiago de Chile, se inicia una revuelta popular que se expande por todo el territorio, y uno de los símbolos de los cuales aún más se habla es la intervención a los monumentos. Monumentos que explicarían en una ciudad sin una estatuaria suntuosa la historia nacional, una historia que está marcada por la historia colonial, y no me refiero únicamente a la historia del periodo virreinal de la América Hispanoamérica y Lusoamérica, sino también de la historia colonial en tanto dinámicas de colonialidad que aún sufrimos.
Así, monumentos como el del General Baqueano en el centro de Santiago, la Fuente Alemana también en Santiago, el busto a Menéndez Brown, que en el sur austral de Chile fue el que inició el exterminio de la comunidad indígena Selknam hacia finales del siglo XIX, principios del XX. El monumento a Caupolicán en la ciudad de Temuco, en la zona de la Araucanía, parte capital del Gualmapu, se dejó la cabeza, se cortó la cabeza de la estatua de Pedro de Valdivia. Si bien en este caso en particular es Dagoberto Godoy, un aviador que se confundió con Pedro de Valdivia, se le colgó la cabeza en la mano a Caupolicán, lo cual es curioso porque no solo existe la confusión entre Dagoberto Godoy y Pedro Valdivia, sino que también Caupolicán no es un indígena, si bien es parte de la tradición escritural y literaria de Chile y bueno, del Cono Sur, el mapuche Caupolicán es una obra inventada, es un personaje inventado por Alonso de Ercilla en La Araucana. Una especie de épica española sobre la guerra en la frontera del Biobío. Entonces ahí hay dos correcciones literarias que abren campos de subjetividad. Otro busto de Pedro Valdivia colgando del puente Valdivia en la ciudad de Valdivia, eso solamente para ejemplificar la importancia del fundador de Santiago, bueno, el conquistador de Chile. Y en la ciudad de La Serena, al norte del país, se sacó la estatua de Francisco de Aguirre, se votó y se puso a la mujer de Aguita Milenca, lo que hasta hace poco aún continuaba. Las mismas alzamientos populares se ven tras el asesinato racista de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis, Minnesota, en los Estados Unidos, lo que también generó una relectura de la emblemática en las ciudades. Por supuesto, Cristóbal Colón como iniciador de la historia de colonialismo, y un colonialismo que además está estrictamente relacionado con la instalación del modelo capitalista. El busto de John Donough, quien es uno de los iniciadores del trato esclavo en el sur de Estados Unidos, se le saca de su plinto y es arrojado en el río Mississippi en el estado de Nueva Orleans. Y así vemos cómo hay un sinnúmero de distintos afrentas hacia personajes racistas como Edward Colton, que mecenas de Brixton hizo su fortuna con el tráfico de esclavos desde África a América, a distintas ciudades de América, en lo que se conocen como las factorías. Y personajes que tienen que ver con el siglo XX y que de hecho están canonizados como los grandes padres fundadores de los estados liberales y demócratas del siglo XX, como Winston Churchill, que se ha intentado ocultar las declaraciones racistas que tuvo antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Esto habla también no solo de los movimientos en América Latina que tienen un sesgo de reacción respecto a la reivindicación de los pueblos precoloniales, sino que también a los pueblos racializados y el resurgimiento de movimientos como Black Lives Matter, que se inicia o toma cuerpo en 2014 en la ciudad de Ferguson, a propósito también del asesinato racista de Michael Brown. También hay que lamentar este fin de semana, por lo cual se espera de que los movimientos de reivindicación afrodescendiente en los Estados Unidos se reactiven el asesinato de Rayshard Brooks, que así como decía Lisette, fue asesinado injustamente por su posición de delito. ¿Qué es lo que me interesa acá? Cómo hay ciertas dinámicas anticoloniales que permiten pensar los objetos de producción simbólica
pero yo quiero abogar, por lo menos en esta presentación, a que tenemos que tener una perspectiva anticolonial en general en todos los análisis que tengamos respecto a los objetos de producción simbólica, rescatando la anticolonialidad y apartándonos de los discursos postcoloniales y decoloniales en la línea de Albert Memmi, Frantz Fanon, Ser y algunas cantantes, poetas como Rita Indiana en la actualidad. ¿Por qué es importante la postura anticolonial? Porque propugna y trabaja por la obtención de un poder, es decir, los grupos que han sido subalternizados no únicamente se rompen la tradición de colonialidad con el centro hegemónico, sino que además disputan el poder en las dinámicas que se les han impuesto. Y estos objetos de producción simbólica además permiten que se abra la discusión en tanto irían en la búsqueda de resarcir el tejido social roto en una historia de larga duración que además se patenta como eterno presente. Los dos ejemplos que traigo, que les comentaba al inicio, uno es la obra de finales del 2018, principios del 2019, de la artista venezolana Jessica Briceño, Guapondelic. Guapondelic fue emplazada para la 14ª Bienal de Cuenca, una bienal que tiene su tradición acá en América Latina, y lo que hizo Jessica fue estudiar las fuentes en la ciudad de Cuenca, una ciudad caracterizada por su arquitectura, y ella estudió las fuentes consagradas a estos héroes criollos de la ciudad de Cuenca, una ciudad que era inmensamente suntuosa y muy, muy rica desde la época virreinal. De hecho, en 1999 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, a propósito de su arquitectura virreinal, pero lo cierto es que Cuenca convive no solo con la historia de la ocupación española, sino que también con la historia cañari. Los cañari eran los primeros, es la comunidad originaria, o no originaria, bueno, es terrible hablar de originalidad en tanto pueblos, pero eran los que estaban asentados allí en Cuenca, y ellos llamaban a este valle el Valle de Guapondelic. El Valle de Guapondelic era un valle riquísimo, lleno de ríos, que en su traducción de lengua cañari es llanura amplia como el cielo, que refiere a la noción circular del universo para los cañaris. Los cañaris, antes de convivir con los españoles, ya habían sufrido la invasión del pueblo inca, quien toma la ciudad y la transforma en Tomebamba. De hecho, es parte de los textos oficiales del Incario, porque allí nació el conquistador y quien expandió el Tahuantinsuyo, Huayna Capac. Jessica estudia a partir de las fuentes estas capas de colonialidad que viven en Guapondelic, Tomebamba, Cuenca, centrándose particularmente su investigación en la fuente de San Sebastián, porque la fuente de San Sebastián, de estilo mudéjar, tiene que ver con este estilo que tiene su raíz en la concepción árabe de la arquitectura, y la idea es que todas estas culturas que conviven entre sí refieren a su vez a, citando al artista, capas de conquista culturales que han sufrido este territorio, y como epítome de la historia americana y sus pueblos originarios. Ella toma las fuentes y las reproduce como esqueleto, como un trazo de vida encima de las fuentes mismas. Entonces vuelve a la concepción de las comunidades cañari, de que la historia, así como el universo, es circular, y así de manera simbólica los hace carne sobre esta especie de esqueleto erigido sobre las fuentes. Ahí hay distintas modulaciones con las que trabajo las fuentes. El otro ejemplo que quiero traer es Fragmentos del 2018, inaugurada a finales del 2018, parte del Acuerdo de Paz de La Habana,
proceso iniciado por el presidente José Manuel Santos en 2012, por sus palabras hacia los colombianos. Me parece que es importante traer esta cita. Los invito entonces a que miremos este proceso con prudencia, pero también con optimismo. No podemos dejar que sigan habiendo generaciones como la mía que no conozcan un solo día de paz. Es así como se han vivido los últimos 70 años desde el inicio de los enfrentamientos tras el Bogotazo en Colombia. Esta idea de resarcir a partir de un acuerdo de paz que es preciso declarar fue un fracaso porque según el Pacto de La Habana no se podía refrendar sin asegurarlo en urnas. Sin embargo se asegura y se erige este monumento Fragmentos, que es un espacio abierto a la comunidad en el barrio al sur de la Candelaria, al sur de la Candelaria, que es el barrio del centro de Bogotá. Son 1.300 placas hechas de 37 toneladas de armas entregadas por las FARC-EP, las fuerzas revolucionarias que hicieron el acuerdo con el Estado colombiano y fueron martillados por mujeres víctimas de la violencia sexual. Es interesante el lugar del emplazamiento porque, como dice Valentina Gutiérrez, por el lugar en el que se encuentra la obra, la voluntad de desarme de las FARC-EP está respirándole en la nuca al presidente, a los ministros, a los congresistas y senadores, a los jueces y magistrados, al alcalde y sus funcionarios, y a los directivos de la Iglesia Católica. Es decir, está en un lugar donde siempre va a quedar la voluntad de las FARC de volver a la civilidad. Finalmente, me gustaría dejar 3 conclusiones. Uno, que en particular creo que la destrucción de las estatuas no debe ocurrir, sino que deben ser movilizadas hacia los museos para hacer, como en el trabajo de Jessica Briceño, prestas a la investigación y al análisis crítico. No podemos tener una relación paternalista con nuestra propia historia y pueden ser contenidas en instituciones estatales como los museos. Ahí me surge la frase de Walter Benjamin, que siempre es muy generoso en términos de frase: no existe documento de cultura que no sea a su vez documento de barbarie, y tenemos que saber convivir con estos objetos. Por otro lado, los ejemplos, por un lado, nos permiten hablar de experiencias ciudadanas donde los ciudadanos entran a las obras, están emplazadas, como decía, bien señala Valentina Gutiérrez, en la nuca de los poderes estatales, no para estar en contra del Estado per se, sino que abrir lo que llama Silvia Rivera Cusicanqui la economía política del conocimiento, es decir, estar en directa relación con la tradición y la historia. Y finalmente, porque hay que tener una postura anticolonial, tanto en nuestras reflexiones teóricas e investigativas, así como en los procesos de producción de obras de arte, porque es un camino que reescribe la historia de colonialidad con todas sus exclusiones y se incluyen todas las intersecciones que nos atraviesan como sociedad y sujetos. Muchas gracias. Gracias, Matías. ¿Estuve bien con el tiempo? Sí, yo la verdad que no estoy tan de acuerdo con lo de meter los monumentos en los museos, pero podemos conversarlo después. Podemos discutirlo. Sí. Es una de las provocaciones. Bueno, traer a Salcedo también es conflictivo, pero bueno, la idea es que se discuta. Ya. Bueno, nuestra invitada siguiente es Olga Lucía Fuentes. Olga Lucía Fuentes es abogada, experta en gestión territorial, nacional e internacional para el desarrollo, derechos humanos y paz. Fue consultora para la preparación e implementación territorial de los acuerdos de paz en Colombia. Trabaja en la formulación, en la implementación y en la metodología de los planes de desarrollo con enfoque territorial, con énfasis en enfoques étnicos y de género.
Por cosas de la vida, Olga quedó así como medio atrapada en la geografía colombiana, que es bien espesa y sinuosa, y no puede estar hoy con nosotras. Así que, digamos, para como conversar un poco sobre la situación en Colombia, no para reemplazar a Olga, por supuesto, sino, digamos, como para hablar sobre este punto. Tenemos a José Miguel Sánchez, él es doctor en educación con especialidad en mediación pedagógica de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Tiene una maestría en estudios latinoamericanos con mención en política y cultura. José Miguel y Olga trabajan de la mano. Y bueno, José Miguel, ¿estás ahí presente? Y estoy, por aquí ando. Hola. Bueno, bienvenido. Queda ahí. Hola Luna, muchas gracias a todo el equipo. Tú me dices cuando inicio y cuánto tiempo tengo para intentar construir y tejer con ustedes la palabra en torno a estos temas. Pues inicias ya y terminas alrededor de 7 minutos. Yo si quieres te voy haciendo caritas. Bueno, mucho gusto de estar con todas, desde aquí, desde ese país. Uno no tiene muy claro si es más difícil de comprender desde afuera o desde adentro. Un país que cuando ustedes lleguen al aeropuerto El Dorado de Bogotá, deberán tener claro antes de presentarse ante la adultez de la policía de inmigración, que normalmente es una policía política, si vienen a internarse o de visita, porque esto es lo más parecido a un hospital psiquiátrico. Desde esa dimensión quisiera conversar pues por eso un poco a veces le decimos coloquialmente que esto ya hace mucho tiempo no es Colombia, sino Colombia. Así que bienvenidos a danzar y a bailar aquí, en medio del dolor, pero también con la alegría que nos han legado los mayores. A reivindicar la vida que nosotros que se fueron tuvieron y la que nosotros aún vamos a seguir viviendo. Y esa es un poco, digamos, la línea de lo que quisiera conversar con ustedes desde esta pelea contra lo colonial y contra lo imperial. A veces me asaltan ciertas dudas o dudas profundas cuando veo manifestaciones de orden decolonial, pero que no son antiimperialistas. Me parece que el camino se queda corto. Hay decoloniales que les gustaría asentar que sus hijos hubieran nacido en Nueva York, y eso tiene otra dimensión. Quisiera plantearme con ustedes algunas preguntas básicas. La verdad voy a intervenir yo soy un educador popular, luego que Olga Lucía mandó esa hoja, ese currículum vitae, pero yo soy un educador popular. Desde ahí es donde me muevo y desde donde transito. El profesor universitario es la decisión de un campo de combate, pero no más, de ahí no pasa. La pregunta básica es, ¿qué es lo que hace que la vida que vivimos y las sociedades en que vivimos sean tan profundamente inhumanas? ¿Qué es lo que develó el coronavirus? Y frente a eso, entonces, una segunda pregunta: ¿cómo pensar y ejercer una práctica teórica emergente en términos de complejidad en los contextos políticos actuales? En que en el caso, por ejemplo, de nuestro país, no solamente se confinaron las personas y las familias, sino que el Parlamento está confinado, enclaustrado. Y entonces viene una pregunta: ¿cuáles son esos movimientos teóricos, prácticos, de la praxis, de la acción reflexionada que nos llaman y nos provocan una actitud insurgente, de desobediencia, de rebeldía, de conspiración? Es decir, ¿en qué andamos? Y la pandemia nos ha puesto de presente la crisis de civilización, cualquiera sea esa cosa que llaman civilización, pero digamos de Occidente. Hay una profunda crisis de colonialidad
Un tercer elemento lo determina una crisis de los gobiernos progresistas, se vinieron abajo. Salvo el ejercicio de gobierno de Podemos, es muy poco lo que se puede saludar como progresista, alternativo, revolucionario. Salvo es, habrá diferentes miradas. Cuando uno tiene la mierda encima, lo de Podemos puede ser una cosa interesante. Desde aquí hay otra mirada. ¿Sí? El cuarto elemento es que queda absolutamente expuesta a la crisis de los proyectos neoliberales. Sin embargo, la fórmula aplicada, por ejemplo, en Europa frente a la crisis neoliberal que se expresó o se profundizó con el coronavirus es más neoliberalismo. Hay crisis de las armas, crisis ambiental, crisis de la autodeterminación de los pueblos. Y eso entonces nos pone en una dimensión en la como dice, pues son momentos complejos, es decir, no lineales, en los cuales las búsquedas no coloniales nos podrían buscar en caminos de estar, de ser, de escuchar, de sentir, de representar, de vivir, con un sentido de colonial. Por eso, nosotros en este mundo de acá, en este fondo profundo que busca una segunda oportunidad sobre la tierra, reconoce que haber nombrado estas tierras como América fue un bautizo colonial, un acto de poder. El que nombra, se apropia. Los padres nos nombran para apropiarnos, para ejercer el poder sobre nosotros. Y por eso la respuesta de colonial o anticolonial es Abya Yala. Es una nueva forma de ser y de representarse. Así como Macondo es una nueva forma de ser y representarse. El nombrarse en una lucha contra la desmemoria. Recordarán ustedes en 100 años de soledad, ¿verdad, Luna? Que cuando la desmemoria llega a los habitantes de Macondo, ellos y ellas se dedican a poner cartelitos en las cosas para que no se les olvidara el nombre, porque el día que se les olvidara el nombre, dejaban de poseerlas. Para eso se nombra. Para poseer, para hacer y para estar. Por lo tanto, esa visión de colonial, y estoy hablando en el marco de la pandemia del coronavirus, es también una trayectoria pedagógica y política de largo aliento para reexistir, para revivir y para indisciplinar. No es posible ser decolonial o anticolonial siendo políticamente correcto, siendo disciplinado, atenuado y asentado. Hay que escandalizar de manera estética, política, ética y moral. Hay que mover el lugar en que nos encontramos. Y entonces, digamos que lo pedagógico de colonial adquiere razón y sentido político, de orden social, de orden cultural, de orden existencial. Y cerraré diciendo entonces que eso pedagógico de colonial que emerge hoy, que emerge no porque no existiera, emerge para quienes lo estamos viendo por primera vez o para quienes lo ven por primera vez, entonces está cimentado en estas tierras de Macondo en una memoria ancestral, espiritual, social, de orden conflictual, ecológica, cósmica, como diría Leonardo Boff, que tiene una importancia trascendental, y es que rompe el modelo, el molde racional, cartesiano, occidental, colonial, binario, dicotómico, blanco, patriarcal, falocrático, cristiano. Eso es lo que hace el mundo de lo decolonial cuando rompe con la forma de pensar de Occidente. Es decir, ser decolonial es otra forma de pensar. No es posible ser decolonial si nuestra lógica sigue siendo patriarcal, binaria, dicotómica, cuando vamos a la universidad para que nos santifiquen el santo grial de Occidente, para que nos pongan una toga y nos entreguen un cartón y nos los validen en los centros de investigación. Están puestas por otro lado. Y es esa lógica que rompe el mundo de colonial, de lo ancestral, pero también de lo contemporáneo, hecho una fuerza que irrumpe, que emerge, que es insurgente, que está dispuesta a disputar la semántica, a nombrar de otra manera. Cuando le botan la cabeza a un monumento, lo están nombrando de otra manera. Cuando lo tiran al río, lo están nombrando de otra manera. Es lo público ascendiendo de otra manera.
es para romper esa dicotomía cartesiana entre hombre y naturaleza. Y entonces, para que el hombre posea a la mujer es naturaleza. Es para romper esa visión dicotómica entre mente y cuerpo. Es la discusión que tenemos en el coronavirus. Hoy, cuando estamos enfrentados a horas y horas, es una gran pregunta en la madrugada, es si es día o es de noche. Es dónde estamos, dónde existimos, qué es territorio hoy en el mundo de la virtualidad, para romper con esa dicotomía entre civilización y barbarie, entre raza y género, ¿sí? Y entonces volvemos sobre la memoria. Y entonces tengo un pedacito por aquí que me encontré cuando estabas hablando de Ecuador, que caminé, anduve, viví con el mundo cañari abajo en el sur. Cuando ellos hablan de la memoria, Conacuamo manifiesta que es una compañera, no sé si todavía existirá corporalmente, porque yo la conocí ya muy mayor. Dicen que en la memoria somos como la paja del carro que se arranca y vuelve a crecer, y de paja cubriremos el carro que seremos. Vamos a seguir siendo hechos de lo mismo. Entonces, ¿y para qué eso? ¿Para qué esta demanda en el medio de este mundo que queremos decolonizar? Pues para resurgir, para renacer, para el summa causai, para volver al buen vivir, para vivir con plenitud. Segundo elemento que quisiera trabajar, estas son las cosas que he ido escribiendo la carrera después del llamado urgente, porque Olga está en este momento, me acaba de escribir, tomándose un tintico, aquí le decimos así al café, a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí, por eso es que uno puede estar con ustedes aquí, mientras yo estoy aquí en Medellín, ¿sí? A 1.600 metros sobre el nivel del mar. ¿De dónde venimos? Quienes intentamos hacer una reflexión de esta manera, de dónde viene este mundo social en Colombia, como lo puso muy inteligentemente Matías, venimos venimos de 100 años de soledad, buscando una segunda oportunidad sobre la tierra. Toda nuestra generación, o una muy buena parte de nuestra generación, anduvimos en armas durante muchos años, ¿sí? Somos sobrevivientes a un conflicto, pero seguimos en él. Así que venimos por lo menos de 60 años de conflicto armado, social y político, donde las principales víctimas del conflicto han sido el territorio, la cultura y las mujeres. Las tres grandes manifestaciones de lo que es el cuerpo. El cuerpo de la violencia se ensañó sobre las mujeres, sobre la cultura afro, indígena y sobre la cultura ciudadana. Y cuando tú pones en juego, cuando pones como las víctimas fundamentales de un conflicto de más de 60 años al territorio, a la cultura y a las mujeres, lo que estás poniendo en juego es la existencia de tu pueblo integralmente, porque es el atentado más violento que se puede hacer de manera integral contra las cuidadoras de la vida, que es lo femenino, y las dadoras de la vida, que es lo femenino, la Pachamama, las mujeres, el territorio, la cultura. ¿De dónde venimos adicionalmente? Venimos de una constitución reciente, fruto de un acuerdo de paz en el que yo particularmente tuve la fortuna de jugar un papel protagónico de joven, como firmante de los acuerdos y como alguien que hizo parte de la Asamblea Constituyente en 1991. Que después, 30 años después, las guerrillas, digamos, de más número de personas y más altos, venimos en el último proceso, o sea, estamos marcados por una constitución y estamos marcados por un último acuerdo de paz firmado por la guerrilla de las FARC y el Estado. Y la enfermedad de la desmemoria, la locura que nos acompaña, este puto hospital psiquiátrico, cuando fue convocado para decidir de sí a la paz, dijo no. No conocemos otro pueblo que haya tenido esa decisión, dijo no. Algo le tiene que pasar, que no solamente es responsabilidad de las élites, no solamente es responsabilidad de las oligarquías, sino que algo tiene que estar pasando. Tenemos que ser capaces de ver qué es lo que emerge cuando uno tiene que soportar durante 6 años, durante años hacia acá, que la gente votó. No. Eso es, claro. Es que no entienden los símbolos. ¿Listo? Muy bien, después. Si estás Voy cerca del cierre. bueno, entonces voy a
a cerrar. Dame un minutito y 17 segundos. Mentiras, 1 y 03 segundos. Ya. Entonces, ¿en dónde estamos en este mundo de colonial y en este mundo de la pandemia? Reconocemos, por ejemplo, que la paz es la principal, la posibilidad de la paz es la principal víctima del conflicto. Es decir, la vida es la gran víctima del conflicto armado. ¿Sí? Porque es un conflicto largamente prolongado. ¿Sí? Y como es tan largo y prolongado, como todo conflicto, es profundamente deshumanizado. ¿Ante qué nos enfrentamos hoy en este marco de la pandemia? A una confrontación entre el biopoder y la biopolítica. Voy a dejar simplemente hasta ahí, entre el biopoder y la biopolítica. La biopoder, que es la expresión del pensamiento cartesiano, y la biopolítica, que es la política en función de la vida, que tiene otras decisiones y que hacen parte más del pensamiento complejo. Voy a dejar hasta ahí porque no quiero dejar ideas sueltas y discúlpame que no haya sido capaz de cuadrar el tiempo, pero aquí voy a estar con ustedes de aprendiendo. No te preocupes, muchas gracias a ti y la idea es que, bueno, ahora le damos tiempo a nuestras otras invitadas y después podemos seguir conversando sobre todos los cabos sueltos que obviamente van a quedar porque en tan poco tiempo no hay manera de atar todos los cabos. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por tu ponencia. Ahora sí quisiera presentar a una hermana con las fuerzas que narran nuestra experiencia para que las niñas de la generación siguiente sepan quiénes son, de dónde vienen y por qué merece la pena luchar por la igualdad de derechos. Bianca es periodista, escritora, feminista, nacida en Sao Paulo, ha sido galardonada con el premio Jabuti por su libro Cuando me descubrí negra. En el 2015 y 2016 fue galardonada con el título de Mujer Inspiradora en el área de la literatura por el proyecto feminista Think Olga. Organizó también la colección Innovación Ancestral de Mujeres Negras, Tácticas y Políticas del Cotidiano y Voces Insurgentes de Mujeres Negras. Es autora de un libro didáctico sobre la alfabetización de jóvenes y adultas. Se llama Aprender para Explicar. Bianca es una de las fundadoras de la Casa de Lua, una organización feminista fundada en el 2013, y de la Casa de la Cultura Digital. Es un placer presentarla el día de hoy. Gracias, Bianca. Adelante. Muchas gracias. Perdón porque voy a hablar en portuñol, pero estoy muy contenta de estar acá con vosotras y vosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estas fotos son de Brasil. No son de Estados Unidos, no son de los protestos americanos, son de ayer por la noche en São Paulo, en la zona sur del São Paulo. Entonces me quedé hasta muy tarde hablando con la gente que estaba allá acerca de la violencia policial, porque un chico de 15 años, Guilherme, fue asesinado por la policía, por un nombre que la gente habla que es de la policía. Y después el garoto no estaba más en su casa y después fue encontrado muerto con tiros en la cabeza, en la cara y en las manos y con marcas de tortura por el cuerpo. Todos los días tenemos eso en Brasil, todo el tiempo. Un joven negro es asesinado a cada 23 minutos. Bueno, después de la muerte de Guilherme, la gente fue a las calles y entonces la policía fue a las calles también, poner la gente dentro de las casas con mucha violencia.
Entonces son imágenes de la gente ayer por la noche con el celular para denunciar la violencia de la policía. Y en este momento, en cuanto hablamos, la gente hace otro protesto en las calles y estoy muy tensa y preocupada porque no es solamente la pandemia que mata la gente en Brasil. Las personas negras, nosotros somos salvos de la pandemia y del genocidio del Estado brasileño, ¿no? Bueno, a mí me gustaría hablar de este lugar de la zona sur de São Paulo. Jardim Miriam es el nombre del lugar, ¿no? Porque allá tenemos cosas muy lindas de que hablar, no solamente de la violencia de la policía. Luana es la mujer con las plantas acerca de ella. Es una excelente productora cultural. Una vez por mes, ella recibe cerca de 2.000 personas en un samba llamado Pagode na Disciplina. Pueden mirar arriba la imagen. Luana tiene 5 niños. Es mamá de 5. Ella trabaja, estudia Derecho en la universidad y coordena un núcleo de educación popular en la zona sur de São Paulo, de UNEAFRO. UNEAFRO tiene 32 núcleos de educación popular por las periferias y territorios vulnerables, en São Paulo y Río. Quilombaque es otro núcleo de UNEAFRO en Perús, en São Paulo, en Thais Santos es la coordinadora, y Vanessa Nascimento coordena el núcleo de Mogi en São Paulo y coordena como que los 32 núcleos. Son 3 mujeres de centenas de mujeres negras que todos los días hacen cosas muy importantes acá en Brasil. Ahora, en la pandemia, la gente necesita quedarse en casa, pero no tiene trabajo, no tiene la plata, no tiene comida. Entonces, UNEAFRO está organizando muchas formas de poner comida en la mesa de las personas. Entonces, esas fotos son todas desde ahora de la pandemia. Luana está sirviendo las marmitas, como llamamos en Brasil, de esta comida lista, ¿no? Y abajo su marido, Thiago, está también en una favela dando comida a la gente. Thais está abajo con los vegetales y Wellington y todos. El Estado brasileño, como saben, ignora la pandemia. El presidente de la República es como un absurdo. Tenemos hoy día un miliciano en la presidencia que ignora la doença y la gente doente. Pero tenemos más de 44.000 personas muertas ahora y sabemos que está muy subnotificado porque no notificamos las cosas en Brasil. Pero si el Estado está abandonando a la gente, la organización comunitaria permite que mucha gente pase por COVID-19 con apoyo comunitario, cuidados domésticos. Entonces, este proyecto también de UNEAFRO, Agentes Populares de Salud, es para formar agentes del pueblo para cuidar de la gente en las calles, en las ferias, en las casas. Si el Estado no hace, hacemos nosotras y nosotros. Y siempre fue de esta manera. La pandemia muestra más claramente, pero compartir es la regla para que las personas negras en Brasil estén vivas hoy día. El Estado nos mata hace 500 años. Nosotras estamos acá porque la gente es solidaria y comparte y vive en comunidad. Los quilombos
muchas veces son descritos como los lugares a donde las personas negras se libertaron de la esclavitud para vivir en comunidad. Pero los quilombos no son solamente nuestro pasado, los quilombos son nuestra mejor posibilidad de futuro. Selma de Aldina es una mujer que está abajo hablando acerca de indígenas y quilombolas en Brasil. Los conflictos son diarios. Este gobierno hace todo para que la gente no esté en la tierra, en su territorio, pero la gente está y allá se produce la vida. Esta otra foto de mucha gente en un río es en un quilombo cerca de São Paulo, un lugar llamado Vale do Ribeira. Y esta gente son activistas de UNEAFRO, son profesoras y coordinadores de los cursos populares en aquellos núcleos de UNEAFRO que yo hablé. Y la gente estaba allá antes de la pandemia aprendiendo y cambiando conocimiento con la gente del quilombo, porque allá está nuestro futuro, ¿no? Y perdón, 7 minutos. voy a parar. Bueno, es muy urgente que indígenas y quilombolas tengan la titulación de la tierra. Está en la Constitución. No es posible que todo el tiempo hay gente allá poniendo nosotros lejos de la tierra. Y cuando hablamos de futuro y de economía, no nos interesa hablar de reconstrucción. A nosotros nos interesa hablar de reparación y de poner la gente y la vida en el centro de la economía. Por eso, una economía feminista y ecológica es muy urgente e importante. En 2015, más de 5.000 mujeres estaban en las calles en Brasilia, capital de Brasil, por la marcha de las mujeres negras. Ellas marchaban contra el racismo, la violencia y por el bien vivir. Entonces, el bien vivir es una sabiduría milenar de los pueblos indígenas que las mujeres negras están se apropiando para pensar el futuro colectivo de nosotras con la naturaleza, con el compartimiento y la gente de los tejeros del candomblé, los pueblos negros tradicionales tienen el conocimiento para compartir con toda la sociedad. Y en cuanto hacemos eso, luego en los fascistas, ¿no? Vamos a poner fuego en todo. Es eso. Gracias. Bianca, gracias a ti. Sí, vamos a poner fuego en todo. Quememos todo. Muy bien, ahora quiero introducir a Tiago. El colono quiere seguir secando nuestros ríos, tragándose nuestras selvas, sacrificando nuestros pueblos y aprovechando esta pandemia para callar nuestras voces. Pero esta no es nuestra primera pandemia. Sobrevivimos y seguiremos en pie de lucha. Quiero presentar a Tiago Caray, líder de la tierra indígena de Jaraguá. Tiago habla sobre la lucha de los guaraníes por su territorio, cuya ordenanza y sobre con la tierra. El colono impuso estas demarcaciones y se cree juez y parte. Y la lucha del pueblo indígena en Abya-Yala, después de la colonización, ha sido incansable y apoyada pero el extractivismo ha sido apoyado por estas grandes compañías que quieren explotar nuestra tierra y nuestros recursos. Tiago, adelante.
Vocês estão me ouvindo bem? Eu Sim. preciso tirar o fone. Não, a gente te escuta, Tiago. Eu estou usando o 4G, mas se precisar eu mudo para o Wi-Fi aqui. Primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite e dizer que vou falar em português, porque não falo espanhol. Bom, estava aqui, né, tentando entender um pouquinho do que cada um estava falando. E primeiro estava refletindo, né, que essa tecnologia inventada, ela nos dá essa possibilidade de diálogo, de reflexão, né, à distância, mas ela não passa, né, dessa coisa artificial, ela não passa dessa ideia de tecnologia, mas que normalmente está sendo mal utilizada para outros caminhos. Nós, povos Guarani, a gente entende que a evolução ela é uma evolução natural. Ela é a evolução da árvore, quando você planta a semente e você respeita o tempo daquela árvore poder crescer e dar frutos, e respeitando o ciclo da terra, quando chega o outono e ela precisa secar e depois volta a dar frutos novamente. Então, eu uso a tecnologia para me comunicar, mas eu não gosto de me apegar tanto a ela, porque eu tenho medo de ficar igual o não indígena e esquecer que existe um mundo real, não só um mundo artificial, que também existe a terra e que a terra também é vida, que todas as árvores são vida, que todos os animais são vida, que a água é vida e que toda vida ela tem que ser respeitada. Muitas vezes a gente se encontra em um egoísmo, se achando soberano à própria existência da terra, de toda a vida. Nosso presidente aqui no Brasil diz que nós, povos indígenas, não somos seres humanos e por muito tempo fomos tratados assim, antes da própria Constituição brasileira, quando não éramos sujeitos de direitos, como éramos tutelados por um Estado genocida, um Estado que sempre nos matou. E se eu for além disso, né, eu digo que os bandeirantes fizeram a mesma coisa desde quando chegaram aqui. O exército de Espanha e Portugal serviu para dizimar os povos indígenas, os povos originários. E se não existisse guerreiros que naquela época gritassem viva os povos indígenas, talvez hoje nós não estivéssemos aqui protegendo a vida da terra, se colocando como a vida da terra também. Então, quando eu vejo as pessoas derrubando os monumentos que fazem, de alguma forma, homenagem aos bandeirantes, aos nossos assassinos, eu não acho que isso é radicalismo. Eu acho que isso é uma frustração natural, porque a terra indígena de Araguá ela se encontra na cidade de São Paulo, mas ela se encontra antes de existir a cidade de São Paulo. Nós não estamos no meio da cidade, sim a cidade que invadiu o nosso território. E hoje, o meu território ele está cercado pela Rodovia dos Bandeirantes, uma homenagem aos bandeirantes, aos nossos assassinos. Do outro lado está a rodovia Anhanguera, a rodovia que tem o nome de um bandeirante que, para nós, Anhã é demônio, é um ser, né, um ser que não fazia bem a vida. Angueiro são os espíritos da noite que nós temos que respeitar, né, não sair à noite para não ficar doente, respeitar a própria existência espiritual também. Então, a Anhanguera, para a gente, não é uma homenagem a uma pessoa boa. Esse nome não é uma homenagem a uma pessoa que fazia caridade, não. É o nome de uma pessoa que matava e bebia o sangue daqueles que eram suas vítimas. É triste para nós quando alguém diz que os bandeirantes foram caçadores de indígena, mas não só caçadores de indígena. Basta só o fato deles ter matado o nosso povo, isso já nos traz muita frustração. E o fato da gente saber que esses bandeirantes nunca foram extintos, que esses bandeirantes vivem até hoje no meio de nós, continua nos dando frustração. Em São Paulo, onde fica o governador do estado, ele fica em um lugar chamado Palácio dos Bandeirantes. Ou seja, ele está na casa dos bandeirantes, ele é um bandeirante, ele é um assassino. Isso nunca vai mudar.
Nós nunca tivemos nossos direitos colocados em prática. Nós nunca tivemos a defesa do nosso território. Nós nunca tivemos liberdade. Nós nunca tivemos autonomia de poder fazer uma autogestão do nosso próprio território. Porque nós vivemos em um mundo capitalista, em um mundo que sem o capital você não é nada. Você não tem valor. O valor, ele vem através do dinheiro. O valor vem através das riquezas. O valor que as pessoas tanto cultivam vem através da destruição. Diferente de nós, povos originários, que encontramos o valor na simplicidade. Talvez em uma casinha feita de barro como essa, talvez você poder estar na natureza e mostrar para o seu filho o valor de cada vida que tem aqui, para você cuidar. Isso para nós é algo que nos fortalece, que nos ensina. A terra, ela nos ensina o tempo todo. O Brasil, ele foi feito através de muito massacre. A Biayala foi destruída através de muito massacre. E esse massacre, ele continua até os dias de hoje. Nós vivemos pandemias onde temos que se preocupar em ficar dentro do nosso território, onde temos que nos preocupar em proteger a nossa comunidade para que não tenha o contágio do vírus, onde a gente não vá morrer sem ar, mas ao mesmo tempo a gente tem que se preocupar com governantes que com uma simples caneta ele consegue colocar a nossa cabeça a prêmio, ele consegue destruir o nosso território, ele consegue tirar o futuro das nossas crianças. O que é uma pandemia perto de um Bandeirantes? A pandemia, ela não escolhe, ela pega qualquer um. Você, às vezes, tem a sorte de conseguir escapar. Mas dos Bandeirantes, a gente não tem sorte de conseguir escapar. A gente nunca escapou. A escravidão, ela nunca saiu. O racismo nunca acabou. Nós vivemos em um país que nós nunca fomos livres. Desde quando o povo europeu chegou aqui no continente, nós nunca fomos livres. Nós nunca podemos viver do nosso território. Nós somos obrigados a falar o português. Nós somos obrigados a falar uma língua que não é nossa. Não deveríamos ser assim, isso é um desrespeito com a nossa existência. Nós temos a nossa forma de vida, nossa forma de vida nunca foi respeitada. Existem igrejas que entram dentro do nosso território para fazer catequização, evangelização, nos obrigar a aceitar um Jesus e diz que a nossa religião é pagã. Existem pessoas que entram dentro do nosso território e dizem assim, você é selvagem porque você fala mal o português. E quando nós aprendemos a falar o português, diz, você não é mais índio porque você fala o português. Então nós sofremos com o julgamento do não indígena há milhares e milhares e milhares de anos. E isso não vai passar, a não ser que nós nos revolte. Isso nunca vai acabar, a não ser que nós dê um basta. Porque a gente baixa a cabeça, e quando a gente baixa a cabeça, a gente sustenta todo um sistema que é feito através de reis e de bandeirantes. Nós sustentamos toda essa riqueza deles. Quando nós nos calamos, quando nós somos coniventes com racismo, com preconceito, com genocídio, nós sustentamos toda essa brutalidade que vivemos. Então, a forma de nós viver é tentar mostrar para o mundo que existe bacia de evapotranspiração para fazer tratamento de esgoto, tratamento ecológico de esgoto. Existe permacultura onde você pode construir casa com bioconstrução. Existe sistema de agrofloresta onde você consegue reflorestar espaços que foram devastados pelo progresso. Mas isso não é um interesse do mundo capitalista. A água só interessa para o mundo capitalista quando ela é propriedade de alguém para ser vendido para outros. O plantio, ele só tem valor para o mundo capitalista quando ele se torna uma propriedade e aquele plantio, para que você tenha acesso a algo que vem da própria terra, você tem que pagar. Então, essa não é a vida que nós procuramos. Se hoje o presidente da República diz que nós não somos seres humanos, a única resposta que nós damos a ele é que nós não queremos ser ser humano. Nós queremos continuar sendo selvagens, nós queremos continuar sendo povos da mata, nós queremos ainda ser povos da floresta, preferimos abraçar as árvores que abraçar um presidente que nos mata. Não dá para a gente pensar que ser humano é uma coisa boa quando ser humano é a ideia de ser soberano a toda a vida. Não dá para a gente pensar que ser humano é legal quando
essa ideia de ser humano é ser mais inteligente que os animais que vivem livre pelas árvores, no topo das árvores, como os macaquinhos que ficam aqui na aldeia, ou como os pássaros que faz a polinização, ou como as abelhas, que sem elas nós não viveríamos. Então nós não somos soberanos. Nós não somos soberanos a nada. Uma simples pandemia pode calar a boca de todo mundo, pode colocar todo mundo dentro de suas casas. Que soberania é essa que o povo acha que tem? Nós somos iguais. Nós sofremos, só que um sofre mais que os outros. Quando algumas pessoas dizem que o movimento antifascista é ruim, que toda vida importa, realmente toda vida ela importa. Toda vida ela é importante. Mas é a vida do povo negro, é a vida do povo indígena que está sendo tirada há milhares e milhares de anos, e isso nunca para, isso nunca acaba. Será que as pessoas entendem o que é você dormir olhando para o seu filho e não saber se ele vai ter um futuro, não saber se ele vai ter segurança, não saber se a qualquer momento ele vai ser exposto a toda essa brutalidade? Como é que nós ensinamos para nossas crianças que a vida é uma vida feliz, que as coisas são bonitas, quando na verdade o mundo ele é sombrio, o mundo ele é reinado por pessoas que a todo tempo está tirando tudo de nós. Então, a nossa luta, ela parte de tentar levar o entendimento para o não indígena, que é preciso olhar para o outro e se imaginar no outro. Toda dor ela é válida, toda dor ela tem que ser sentida e tem que ser respeitada. Não importa qual é o sofrimento daquela pessoa, mas se ela está sofrendo é porque ela precisa de ajuda, não importa o tamanho da dor. Agora eu queria que as pessoas entendessem qual que é o tamanho da dor dos povos indígenas, vendo o seu corpo ser sangrado, vendo o seu corpo ser tirado da sua ancestralidade e ser colocado nesse mundo que não nos pertence. Esse mundo capitalista não nos pertence, é um mundo artificial, o dinheiro é artificial. O dinheiro não nos alimenta, não nos dá água, não nos dá ar. Ele é artificial. Nós só queremos viver em paz, nós só queremos poder ter autonomia de viver no nosso território, de poder plantar, de poder proteger as árvores, de poder proteger as nascentes. Dessa forma, a gente sabe que vai garantir que o fim do mundo se afaste de nós. Mas o progresso é diferente. No nosso território tem construtoras, né? E a especulação imobiliária avança de forma desenfreada, sem respeitar estudos de impacto ambiental, estudo de impacto social, estudo de impactos culturais. E o governo não faz nada. Existem tratados, existem leis, existe a Convenção 69 da OIT, um tratado feito em Genebra, onde o Brasil é signatário, que diz que nós, povos indígenas, temos que ser consultados, né? Devemos ter uma consulta livre, prévia, informada, de boa fé, de tudo aquilo que vai atingir as nossas vidas. Mas as nossas vidas elas são atingidas o tempo todo. E a gente não pode nem gritar socorro, muitas vezes, que nós somos tratados como barderneiros, somos criminalizados. Quando nós reivindicamos o nosso direito, nós somos tratados como pessoas que estão fazendo algo de errado. E o que é mais errado do que você tirar a vida de um povo? Em plena pandemia, o governo federal criar uma PL de grilagem de terra para acabar com as terras indígenas e passar os nossos territórios que nós protegemos para especulação imobiliária, ou para os fazendeiros, ou para madeireiros, para garimpeiro, para que eles destruam a natureza, um pouco daquilo que nós estamos conseguindo proteger. Se no Brasil existe Mata Atlântica, se no Brasil existe Amazônia, é porque os povos indígenas, os povos quilombolas, os povos do campo estão cuidando. E se nós estamos cuidando é porque nós entendemos que nós dependemos da natureza. E sem a natureza nós não somos nada. E nós nunca fomos soberanos. E que essa ideia de soberania vai acabar com. Então, agradeço a oportunidade de poder estar junto com vocês. Quem quiser, mais para frente, conhecer um pouco mais da luta da terra indígena Jaraguá, porque é muito ampla, né? Eu posso contar com mais tempo, né? Mas em 10 minutos, acho que é isso assim, que eu posso passar a minha indignação de viver em um país que nunca deixou de escravizar, que nunca deixou de matar, e que os bandeirantes nunca foram embora daqui. Eles vivem até hoje e continuam dominando o nosso território. Obrigado.
Thiago, obrigada a você. Eu vou falar portunhol também. Mas eu acho que como você disse, que Abjayala, de todo o território de Abjayala, os bandeirantes nunca se foram. É a mesma coisa que acontece em Colômbia, con las leyes de titulación colectiva de tierra, con las consultas previas. En el Walmapu sucede lo mismo, que es eso, que es como tú decías, que desde que los europeos pisaron nuestro continente no hemos tenido libertad, ¿no? Bueno, esta es una pregunta para que puede agarrar cualquiera. ¿Cómo podríamos establecer redes de apoyo latinoamericanas para luchar juntas contra la colonización? Yo puedo partir diciendo algo, Luna. Quiero rescatar algo que decía José Miguel respecto a que algo que me parece importante y que hay que sostener, y si bien no son redes comunitarias, redes políticas estructurales, se podría decir, creo que la importancia de que cada una y uno de nosotros tenga, además de tener una postura anticolonial, una postura antiimperialista, es muy importante. O sea, el pensamiento del tercer mundo, una de las cosas que incluso antes de los pensadores del tercer mundo, algo que nos dejaron y que fue patente en términos de episteme política, es que América Latina o Abya-Yala, independiente de cuál de las dos denominaciones se quiera utilizar, está sometida a un influjo de colonialización que, si no se detiene, nunca se van a poder mejorar las condiciones estructurales de vida. Por lo tanto, allí el sufijo político en cada una de nuestras reflexiones y en cada una de nuestras militancias es que hay que tener una postura antiimperialista. Y yo creo que ahí insistiría y rescataría eso para el devenir de nuestras prácticas. Matías, esta es una pregunta para ti, ya que tomaste la palabra. Pregunta Diego Posada. ¿El derrocamiento de estatuas de esclavistas y colonos no es una muestra del carácter anticolonial y antirracista de los levantamientos del 2019? La vandalización y el daño de las estatuas no quedará en la historia como intentos iniciáticos de destruir el mundo colonial, capitalista, cis heteropatriarcal, para que puedan emerger nuevos puntos dispuestos a reparar las heridas coloniales. Y por otro lado, sobre la obra de Salcedo, el antimonumento del que hablaste, destruir las armas y convertirlas en un suelo que pisotear no es desconocer y borrar la historia de los pueblos que no han tenido otra alternativa que tomar las armas para defender sus vidas y sus intentos de dejar de ser siervos de las élites que en Colombia conforman el Estado y que hoy siguen aniquilando a los pueblos, a sus líderes y lideresas sociales que pacíficamente protegen sus territorios y la vida de sus comunidades, comuneros que defienden la justicia social y exigen la distribución de la tierra mínimos y necesarios para construir la tan anhelada paz.
Gracias, Diego. Sí, por supuesto que sí. Respecto a la primera pregunta, el derrocamiento de estatuas de esclavistas y colonos es un gesto de carácter anticolonial y antirracista, que duda cabe. Yo a lo que voy es que mantener algunas de estas estatuas, y si bien no en el espacio público, en el espacio de la comunidad, en el espacio que construimos todas y todos, sino que en lugares donde estén prestos a la investigación, como la obra de Jessica en el contexto de la Bienal de Cuenca, me parece que es importante porque permite abrir canales de inclusión democrática al conocimiento del pasado, permite el derecho al disenso político, y en ese sentido, cómo cada uno va haciendo carne y va ejerciendo el derecho, el derecho democrático a disentir de tu propia historia, porque es una historia de colonialidad a la cual tenemos que responder todos los días. Y estoy leyendo tu pregunta para que no se me vaya nada. Sí, son intentos iniciáticos y yo estoy de acuerdo contigo, Diego, pero tampoco creo que hay que borrar esa historia. No sé, hace unos días HBO sacó de su catálogo Lo que el viento se llevó, y si no la han visto hace poco, véanla porque es una gran película y es una apología al racismo terrible, pero hay que verla, hay que ver de dónde viene nuestra conformación cultural, el pasado colonial también saber de que el presente tiene que construirse a partir de las modulaciones de un pasado terrible. No podemos ignorarlo por completo, porque ya es parte de lo que somos. Nuestra potencia crítica está en esa defensa política. Y por otro lado, sobre la obra de Salcedo, yo creo que el gesto de entregar las armas y derretirlas para convertirlas en un piso de un espacio público y colectivo, fue un gesto convenido por los excombatientes, y en tanto que es un gesto convenido por los excombatientes que ahora pasaron a la legalidad y al Congreso, me parece que no podría decir de que es desconocer o borrar la historia, al contrario, es avanzar en ella y avanzar en ella en las personas que estaban directamente involucradas. Ahora, el acuerdo de paz, y eso bien lo decía José Miguel y Luna, no ha logrado detener la escalada de asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia, y eso es independiente a cualquier gesto que se pueda hacer en Bogotá, y eso creo que es algo que hay que tener en el horizonte, no solo respecto a la obra de Salcedo, sino que a todo el proceso de paz colombiano y todos los procesos de resarcir nuestro pasado reciente en América Latina. El juicio efectivo cívico-militar tras la dictadura prácticamente no se hizo en ningún lugar, en Brasil no se hizo, en Chile es un chiste. Entonces hay que tenerlo en el horizonte. Para Bianca, ¿cuáles son las tecnologías comunitarias que podemos nutrir en una vida contemporánea? Son muchas, entonces conectada con las mujeres de los diferentes barrios. Por ejemplo, tenemos la sabiduría de las hierbas, de las plantas, ¿no? Hay mucho que podemos curar del cuerpo, de la emoción y de todo con las hierbas, con los chás, con los baños, con quemando en la casa y todo, pero es un saber cada vez más distante y desconectado que también nos torna distantes de la sabiduría acerca de nuestro cuerpo.
Entonces, ponemos en las manos de los médicos y de una idea de salud como que externa a nosotras, y la industria farmacéutica hace lo que quiere y cobra lo que quiere, con un argumento de cuidado, pero que es por el lucro. No hablo eso para negar la ciencia, no, la ciencia es muy importante y necesitamos cuidados médicos y hospitalares para algunas cosas, pero para otras no necesitamos. Podemos tener en la casa, en el apartamento, en el quintal. Para las mujeres también, para tener los niños, nuestro cuerpo sabe lo que hacer, pero Brasil, Chile y tantos países son como campeones en el mundo de las cesarianas, porque para los médicos y para los planos de salud es mucho más importante poner en la agenda que el día y cuánto tiempo la mujer y el niño se quedará allá, do que esperar el tiempo de la vida. Entonces, hablé de estas tecnologías porque están muy evidentes ahora con la pandemia, hablar de salud, pero tenemos muchas otras para compartir poco recursos escasos, por ejemplo, los tejeros de candomblé en Brasil, tantas veces llamados de solamente reducidos como religión. Allá son compartidas infinitas tecnologías, también de una perspectiva económica y de la educación. La joda, sentarse en círculo, es una tecnología social muy potente por la educación, para compartir y para muchas cosas. Y no miramos como tecnología, ¿no? Como si la tecnología fue solamente lo que está en la universidad o en la NASA. Pero todo que podemos sistematizar como método y reproducir en otros ambientes, podemos llamar tecnología. Gracias. Tiago, tenho uma pergunta para você, eu vou tentar falar. ¿Cómo vocês están se organizando los movimientos dos guaraníes contra la constructora que están queriendo construir prédios en sus territorios? ¿Y cómo vocês están usando las tecnologías para isso? Nós estamos primeiro monitorando o terreno, porque quando a construtora Tenda ela veio à terra indígena Jaraguá, dizendo que tinha adquirido um pedacinho de Mata Atlântica vizinho ao nosso território e queria derrubar mais de 4.000 árvores, sem fazer um estudo de impacto, né, e sem obedecer às leis, nós nos negamos e dissemos a eles que para que isso acontecesse, que no mínimo que nós pudéssemos orar por essas árvores, rezar por elas e pedir perdão, porque não era justo o que iam fazer com as árvores. Mas mesmo assim a construtora não respeitou e conseguiu derrubar mais de 500, e aí a gente ocupamos. Nós ocupamos aquele local não reivindicando o território, nem querendo dinheiro e nem querendo negociar a terra. Nós estávamos ali pedindo para que a devastação fosse parada, para que o direito fosse colocado em prática da consulta prévia e também a portaria interministerial 060 de 2015, que nos garante os estudos de impactos ambientais e socioculturais. Foi muito difícil essa luta, porque a justiça, né, brasileira ela demora para acontecer. Então, tivemos que ficar ocupando até que a Justiça Federal tomasse alguma iniciativa. Sofremos uma reintegração de posse no dia 10 de março, mas continuamos do lado de fora do terreno, fazendo, né, a proteção daquelas árvores que ali estavam de pé ainda. Mas, depois quando chegou esse momento da pandemia, nós tivemos que voltar para dentro do nosso território, né? E falamos para a juíza que se a juíza não tomasse alguma medida, nós iríamos ser obrigados a continuar com a nossa mobilização, e isso levaria à morte do nosso povo, porque nós iríamos ter contaminação de uma ocupação sem estrutura alguma. E aí a Justiça Federal determinou a paralisação de qualquer tipo de atividade da construtora Tenda nesse terreno ao lado da aldeia.
Porém, depois daquela reunião interministerial do presidente da República, né, e que foi exposta nas redes sociais, a construtora se achou no direito de desobedecer à ordem judicial e tentou avançar com a destruição dentro do terreno. E aí nós voltamos lá e usamos as redes sociais, o Instagram e o Facebook para fazer lives e denunciar para as pessoas que o crime estava acontecendo. E denunciamos também para a Justiça Federal que a construtora estaria descumprindo com uma ordem judicial. Mas mesmo assim, até o momento, nós conseguimos expulsar, naquele momento, os tratores e as máquinas que estavam lá, a reta escavadeira, mas a gente não conseguiu com que a juíza tomasse algum posicionamento. Se fosse uma pessoa da periferia, se fosse um povo indígena, se fosse um povo simples, com certeza ia ser multado. Né? A gente tem histórias aqui de mesmo Guarani, que saiu na mata para pegar bambu, para fazer artesanato, e foi multado por pegar bambu. E aqui a gente tem uma construtora que desrespeitou uma ordem judicial, e mesmo assim a Justiça Federal ela não tomou nenhuma iniciativa. E aí a gente usa as redes sociais para poder denunciar isso e mostrar para as pessoas, né, que não existe justiça. Ou existe justiça, só que para um lado, né, o lado daqueles que têm o capital. Nós aqui a gente tem que fazer na força, né? Então a gente se expõe, a gente acaba tendo que sair da nossa aldeia, sair da nossa quarentena, sair desse espaço que criamos para nos isolar e se expor, né, para poder defender essas demais vidas, né, que é a própria natureza. Obrigada, Tiago. Tá se escurecendo para você. Eu não consigo sair daqui por conta. Eu vou tentar achar um No, tá ótimo, é por la hora, mas tá bom. José Miguel, yo te quería preguntar si tú tienes algo más que agregar a lo que veníamos conversando. Tu micrófono. Lo apagaste otra vez. Agora sim. Agora voy a falar portuñol para agradecerle poder de nuevo escuchar el belíssimo português. Muito obrigado de falar com você, de escutarles. Una tierra tan muy hermosa. Yo solo quiero contarles que parte que me gustaría, creo que es bueno contarles que hay un portal que se llama El Poniente y yo escribo allí cada 8 días. Llevo ya como 7 escritos de coloniales porque yo soy atendedor humanitario de las personas que están en confinamiento. Desde el primer día del confinamiento ese es mi trabajo. ¿Sí? Y de hecho a partir de hoy, Laura, entro al confinamiento mío porque me toca estarme 14 días simplemente por las medidas normales que hay. Entonces, ahí están y quiero compartirles, si es posible, simplemente un trocito de uno de los escritos que se llama Lo comunitario no se confina, o no se guarda, no se enclaustra. Entonces, porque creo que tiene que ver con algo de lo que le preguntaron a Matías y a Tiago. Tiago, un día de estos tienes que invitarme a fumar algo de eso. Hasta aquí se siente la espiritualidad de lo que está haciendo Tiago. Bueno, dice él, simplemente son unos parrafitos para despedirme. La multitud en red, que desde la acción global reclama derechos, es un espacio que demanda ser habitado por los mundos diversos de lo comunitario, de las ciudadanías, desde un proyecto ético y solidario. No hay posibilidad de esperanza humana si no hay esperanza para el planeta Tierra, para nuestra casa común. Nadie tiene esperanza propia si no está entretejida con la esperanza de los demás,
que define lo público desde la racionalidad, un entramado de esperanzas de vida proclamado por gente rara y necia que reconocen los derechos de la naturaleza. Hay que ser necio para reconocer eso en un mundo capitalista. Gente raras y necias, falarían en portugués, gentes exquisitas, asumen crear otra realidad y no desestiman delinear un relato distinto al de CNN o al de Fox. Un relato que reta la desolación del aislamiento decretado por la linealidad cartesiana, asumiendo una política desde la complejidad que consiste en lograr que la gente en condiciones de desespero, de profundo sufrimiento, de desazón, de vacío y de muerte, aprenda nuevamente el optimismo y la esperanza. Sin esperanza no hay camino. Tener esperanza es ser anticoloniales. Una propuesta, otra manera de pensar, incorporar la necesidad de la esperanza y la felicidad como una utopía, porque aquí no se acaba la vida, sino que se está poniendo en cuestión el proyecto civilizatorio del mundo como una fábrica. Sí, que el pesimismo inunde los mercados y las bolsas de valores, que la esperanza habite en nuestros cuerpos y el cuerpo de lo comunitario. Invocación del cuerpo territorial, del cuerpo irreverente del río hecho mujer que habita en el cuerpo humano, donde mora el deseo y se expresa la necesidad y los sueños. El cuerpo que comunica lo que nos habita con todo lo que nos existe en el universo. Sostener que tenemos cuerpo es ser decoloniales. No solo somos un recurso para producir. La comprensión de lo comunitario como constructor de relato de utopía asume la vida como génesis que se crea a sí mismo. Diría los Maturana y Varela que la vida es autopoética, se crea a sí mismo. Lo comunitario es recreación de la vida y no debe responder al diseño de una genialidad de un individuo, sino a los intereses y necesidades del entorno. Y aquí viene la propuesta, río, vida, para juntarme con Tiago. Una comunidad río agua que se transforma pedagógicamente porque siempre está aprendiendo. Un río que en su viaje permanente se adapta o irrumpe porque el agua es disruptiva. Un río agua que tiene memoria y en cada inundación está recordando, volviendo al corazón, incordiar. Río y agua y comunidad que tienen como horizonte que la vida en interacción amorosa cumpla su misión cósmica, recrear y crear más vida. La regeneración de la vida misma desde la bioética demanda alta dosis de creatividad para asumir el agua, el río, como ordenador de la política y el territorio. Aquí anida el sentido de salir de la lógica del biopoder y avanzar hacia la complejidad y la biopolítica. Muito obrigado a vocês. Luna, muito obrigado, gracias. Voy a estar un momentico, pero tengo que partir porque tengo un viaje muy largo para irme a la montaña. Muchas gracias, José Miguel, gracias, Matías, obrigada, Thiago, obrigada, Bianca, gracias, Valeria, Rafael, que estuvo traduciendo, y se quedaron muchas cosas por conversar, pero bueno, nadie quería hacer algo como concluyente, ni mucho menos, más bien, Claro. todo lo contrario. Sí, quería darle las gracias a todas por acompañarnos en esta última mesa, que ha sido maravillosa, porque hablamos de cosas que en realidad son necesarias para nosotros poder avanzar. Gracias, obrigado, Thiago, obrigado, Bianca, y gracias también, Matías y a José. Gracias, chao. Gracias, chao, obrigado. Muchas gracias, obrigada. Tchau. Agradeço ter participado com todos vocês e que a gente continue nessa caminhada de luta, de resistência
porque só assim a gente vai garantir o futuro para nossas crianças, e só com essa luta que a gente vai conseguir adiar o fim do mundo, porque o fim do mundo está muito próximo. Mesmo com essa pandemia, a Amazônia não parou de ser devastada. Mesmo com a pandemia, eles não pararam, os madeireiros não pararam os garimpeiros, eles continuaram desmatando. Então a gente já viu que o que vale não é a nossa vida, mas sim esse progresso. Se a gente não continuar lutando, isso nunca vai acabar e o nosso mundo vai acabar tendo um fim. Então agradeço a oportunidade de ter participado com vocês. E estou aqui, meu contato aí, tem no Instagram, Thiago _ Guarani, tem no Facebook, que é Guardião da Floresta. Quem quiser falar comigo, é só procurar as redes sociais aí que a gente conversa e a gente se mobiliza contra esses bandeirantes que ainda existem entre nós, que ainda governam esse mundo e que continua destruindo e nos matando o tempo todo. Então, muito obrigado a todos vocês. Chao, gracias.